Hola a todos, bienvenidos. Hablaremos de un spoiler para la serie Bien Más Turbo. Sor, ¿qué te pasa? Enviaste el pedido equivocado. Y si llega el cliente así, ponte las pilas. Chan salió furioso de la oficina. Hoy Sor no tenía ninguna motivación para trabajar. Tai te llamó, preguntó Sor, ignorando el regaño de su amigo. Lo hizo. Sor se levantó inmediatamente, caminó y se inclinó a Chan. ¿Y qué te dijo? ¿Por qué no vino a trabajar? Lo he llamado un montón de veces y no me contesta. Está ocupado, no puede entrar. Entonces dame tu teléfono, necesito llamarlo. El último mensaje de Jun ya lo había ofrecido. Entonces cuando Sor respondió, Jun ni siquiera se molestó en leerlo. No hubo respuesta. Sor lo había intentado todo, por el chat, de todos los aplicativos, pero Jun no respondía. En ese momento la única persona a la cual podía contactar era Tai. Y Sor estaba completamente seguro de que ese tipo ya sabía todo, o al menos algo. ¿Tú y Tai se pelearon? Estaba actuando de una forma muy extraña. ¿Lo hiciste enojar?, le preguntó Chan. No era frecuente que Tai se tomara un día libre de repente. Al principio Chan no le tomó importancia, pero al ver lo raro que se comportaba Sor y que Tai no respondía las llamadas de él, era obvio que algo sucedía. Dame tu teléfono. Chan suspiró antes de entregarle su teléfono. Sor lo tomó sin dudarlo y marcó de inmediato el número que realmente quería, no el de Tai, sino el de Jun. Sí, hola Chan. Ese mocoso había respondido al instante, lo cual confirmaba una cosa. Jun lo estaba ignorando. Sor apretó la mandíbula sintiendo frustración. Quería sostener a ese niño, sacudirlo para que entrara en razón. ¿Por qué no contestas mis llamadas? ¿Ya no vas a hablarme nunca más? Sor salió a la escalera de incendios, donde podía hablar con más libertad. Sor, la voz de Jun llegó, apenas en un susurro. Probablemente no esperaba que Sor usara el número de Chan para contactarlo. ¿De verdad Jun creía que podía escaparse? Aunque lo intentara, no podría hacerlo. Solo arrastraría de vuelta a casa de una u otra forma. Ni se te ocurra colgarme. Deja de evitarme. ¿Cómo vamos a hablar si sigues huyendo de mí? Sol quería controlar su ira, contener la frustración, pero era casi imposible, la tensión era sofocante. Había preferido que Jun hubiera gritado otra vez, como anoche, cualquier otra cosa, pero no ser ignorado de esa forma. Sé que estás enfadado, pero quiero hablar contigo. Si sigues evitándome, ¿cómo vamos a solucionar todo esto? La voz de Sor se suavizó, tanto que Jun dudó. No era el tono áspero e impaciente que Sor solía usar. Era firme, pero carecía de su habitual agudeza. Y por un momento Jun dudó de poder confiar en lo que oía. Hablaremos más tarde, dijo finalmente Jun, después de varios largos minutos. Entonces te recogeré esta noche. Estás en la casa de Tai, ¿verdad? ¿Quieres que te lleve algo de comer? Depende de ti, Pi, dijo. De acuerdo, nos vemos luego, respondió Sor, antes de que terminara la llamada. Soltó una sonrisa de satisfacción, al menos Jun estaba lo suficientemente tranquilo, como para darle una oportunidad para poder hablar. Eso era mejor a que lo evitara. Después de todo trabajaban en el mismo lugar, vivían bajo el mismo techo. Chan tomó su teléfono y miró a Sor, quien parecía notablemente más tranquilo. Al menos ahora ya no cargaba con ese mal humor de «no me mires». ¿Sor se peleó con su esposa o algo así? Antes parecía un demonio, preguntó Cor. Miró la otra persona. Ni idea, pero tiene un cambio repentino de humor muy raro. Luego leyó el mensaje que Tai le había enviado. Ven a mi casa después del trabajo. Otro que actuaba de una forma extraña, como si algo hubiera sucedido. Cuando preguntó, Tai solo dijo que lo explicaría más tarde. Ahora solo tenía interrogantes y el extraño comportamiento de sus dos amigos. Podía esperar que no fuera nada serio, porque si sus dos viejos amigos terminaban peleando, no sería nada bueno. En cuanto terminó el trabajo, Sor se apresuró a comprar comida. Era lo único que podía calmar a Jun lo suficiente para poder hablar con él. Con las manos llenas de comida se dirigió directamente a la casa de Tai. Durante el trayecto no dejó de preguntarse qué debía aclarar con Jun. Cada palabra que Jun había dicho le había dado vueltas en la cabeza, haciéndole casi imposible conciliar el sueño. Y la conclusión a la que llegó fue simple. Nada estaba claro. Era él. Él no tenía claro sus propias acciones. Al mirar atrás se dio cuenta de que Jun tenía razón. Cada vez que tenía un problema o se lastimaba, su primer instinto era preocuparse. Pero en lugar de admitirlo, siempre decía que solo actuaba así porque Tai se lo había ordenado. La verdad, sin embargo, era que su preocupación no tenía nada que ver con Tai.
era completamente suya. Si no fuera por la diferencia de edad, no lo hubiera etiquetado como un niño, Jun sería exactamente su tipo en todos los sentidos. Anoche sintió como si le hubieran dado una paliza muy fuerte una y otra vez. Y cuando vio subir a Jun al coche de Wim y marcharse sin más, sintió que tenía miedo. Miedo de perder a Jun para siempre. Sol llegó a casa de Tai un poco más tarde. Otro coche lo había seguido de cerca y era de Chang. En cuanto salió, tomó la comida que había traído para ese chico problemático. ¿Para qué trajiste toda esa comida? ¿Estamos celebrando algo? Me están confundiendo demasiado, dijo Chang mientras seguía a Sor. Tai, haciendo de anfitrión, salió a darle la bienvenida. Pero Sor no respondió, buscando con la mirada a la persona que quería ver. Jun no estaba allí. Quizás estaba escondido arriba en la habitación de Win. Pero antes de llegar allí tenía que enfrentarse al primer obstáculo. Tai estaba allí, mirándolo fijamente. ¿Qué haces aquí?, le preguntó Tai, en cuanto Sor dejó todo sobre la mesa. Chang miró a sus dos amigos con una expresión totalmente llena de confusión. No había obtenido respuesta desde el principio. Tai permanecía tranquilo, mientras Sor parecía inquieto, como si hubiera hecho algo malo y lo hubieran descubierto. ¿Dónde está Jun? ¿Está arriba? ¿Para qué lo quieres? No te hagas el tonto, sé que lo sabes. Necesito hablar con él. Sor y Tai se miraron fijamente sin ceder. Chang los observaba sin tener ni idea. Al final fue Sor quien primero perdió la paciencia. Se movió como si fuera a subir las escaleras a buscar a Jun. ¿Te has mirado, Sor? ¿Te das cuenta de cómo te comportas? Cállate la boca, si no vas a ayudar, mejor no te metas. Iré a buscarlo. ¿Y si te dejo hablar con él? ¿Aclaraste ya tus sentimientos? Llevas meses dándole larga, usándome como excusa para tu supuesta preocupación, hasta que terminaste engañando a ti mismo. Y ahora que quiere algo real, eres demasiado cobarde para admitir que te gusta. La voz de Tai se volvió más áspera hasta convertirse en un grito. Chang, que había estado escuchando en silencio, finalmente empezó a atar los cabos. Pero lo que sorprendió aún más fue que Sor no lo negó, no dijo ni una palabra. Simplemente se quedó allí en silencio, en una confusión. Sor, espera, ¿tú y yo están saliendo? ¿Saliendo con alguien? ¡Qué barbaridad!, dijo Tai. Ni siquiera se atreve a admitir que le gusta Jun. ¿Cómo voy a admitirlo? Es tu no, tengo que contenerme. ¿Y si tú te enojas? Y antes de que pudiera terminar la frase, el puño de Tai le impactó en el rostro. Sor no le esquivó, no se defendió, simplemente recibió, aceptándolo como si lo mereciera. ¿Cuántas veces has dormido con Jun? ¿Y en todas esas ocasiones pensaste que era mi no? Claro que estoy furioso, furioso porque tú precisamente te involucraste con él. Y peor aún, él también te quiere. Tú, que sales con muchas personas. Me da miedo en el lío en el cual has metido a ese joven. Pero ¿sabes qué me enoja aún más? Verte perder la cabeza y aún así negarte a admitir lo que sientes. Tai apretó los puños con fuerza, intentando contenerse para no lastimarlo nuevamente.